Invito a la segunda parte de esta clase sobre neumonía, sobre radiología, tratamiento y complicaciones. Les contaba, soy el doctor Hernán Sepúlveda, pediatra neumólogo del hospital y de la universidad, del Hospital Carlos Maquena y por supuesto de nuestra Universidad de Chile. La hoja de ruta de esta clase son el apoyo de imágenes que tenemos, cuál es el tratamiento. Vamos a enumerar complicaciones y lo más importante, vamos a hablar sobre prevención. Complicaciones es solamente una visión general porque puede ser una clase sobre complicación de la neumonía y su manejo respectivo. Neumonía, en la comunidad, ¿cuáles son el aporte de las imágenes? Bueno, la radiografía de tórax es la que vamos a hablar, por lo cual nos vamos a referir posteriormente a ello. La ultrasonografía tiene un rol importante de la eco en muchas patologías pleurales, ¿cierto? Está pendiente de definir el rol que tiene en pediatría, para el parénquima, saber un buen hepatizante. Para ver derrame, espacio pleural es realmente algo que se usa mucho. Sin embargo, depende mucho del manipulador, de la muñeca de la persona que hace la ecografía, por lo tanto, para el diagnóstico de neumonía, si bien se hace en algunas partes, o tuvo su rol importante en lo que fue la pandemia por el COVID-19, pero sin embargo, pediatría como que no está masificado y difícil tener radiólogo experto porque requiere mucha experiencia. La tomografía computada en neumonía en la comunidad es de uso excepcional, como dice acá. Es para estudio de complicaciones, está limitado por la gran cantidad de radiación que va a tener nuestro paciente y por el uso medio contraste. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una neumonía que alguien le tomó una escáner, una tomografía del lóbulo superior derecho, que puede ver la densidad, si esta densidad es sangre, es líquido, es pus, etcétera. Lo puede definir la tomografía computada. Sin embargo, como yo les decía, el uso es bastante excepcional. Ahora, el tema de materia de lo que es radiografía de tórax es siempre necesaria. Tanto guías británicas como americanas no la recomiendan en ambulatorio, ya que no necesariamente mejoran el pronóstico. ¿Ah? No necesariamente. Uso, sí, preconizan el uso en duda diagnóstica cuando hay una evolución prolongada, cuando hay hipoxemia, complicaciones, antecedentes de neumonías previas. Cuando hay dudas, mejor una radiografía. La radiografía de tórax no establece un diagnóstico etiológico preciso. Una condensación no siempre es una bacteria típica con neumococo en su etiología. Hay virus que pueden simular esta condición. La efusión pleural o el derrame es un predictor bastante bueno, y que esto probablemente es algo bacteriano, sin embargo, no es el más frecuente dentro de las manifestaciones. Hay variabilidad en distintos observadores, eso es bastante claro, no siempre todos informamos lo mismo. Hay cosas que son objetivas, una gran neumonía aquí la va a discutir, pero hay ocasiones en que esto no es tan categórico. Es de regla que el paciente con neumonía adquiere la comunidad de manejo hospitalario. No es de utilidad el control rutinario, salvo que tenga una mala evolución. Y el control radiológico posterior no siempre es de rutina. La resolución de la neumonía de la comunidad en niños más rápida que en adultos, 7 a 10 días, en cuadros no complicados. Sin embargo, uno en general no controla, por solamente un control radiológico, no controla antes de un mes, para ver si realmente ya hay una resolución completa del cuadro. Aquí tenemos una radiografía de tórax AP lateral normal. Es muy importante establecer la calidad de la radiografía. Ustedes tienen que sistematizar el estudio de la radiografía, fijarse en lo que es la parte extratorácica, las axilas, la parte debajo del diafragma, ver si hay aire, por ejemplo, si hay una vista hueca, cómo está la silueta cardíaca, el corazón con sus bordes que tienen que ser muy nítidos, ¿ya? El corazón en el niño está central aderezado hacia la izquierda, por lo tanto hay una pequeña zona que es retrocardíaca derecha y está la zona retrocardíaca izquierda. Tenemos que ver, ¿cierto?, las pleuras que lleguen, que estén bien, que no haya derrame, que no haya motora, etcétera, y ver todo el parénquima. Y las zonas donde se puede, esto también en lateral, la zona retrocardíaca tiene que ser muy pelúcida, no tiene que haber mucho aire retroesternal, y las zonas donde se puede esconder la neumonía son en los hilos, la silueta cardíaca, en los diafragmas, etcétera, en el timo, en el niño pequeño. Yo les decía que es importante la calidad de la radiografía. Aquí tenemos una radiografía que muestra, si uno empieza a mirar bajo el agua, ciertas infiltrados intersticiales, etcétera, y es la misma radiografía que en otro momento en un paciente se tomó, que está normal, que está inspirada, que tiene buena inspiración para ver buen contraste sobre el parénquima pulmonar por los rayos. Así que esta es la misma radiografía, pero mala técnica, inspirada, y buena técnica, inspirada. Por ejemplo, es una radiografía de tórax antigua en que está muy inspirada y que uno tiende a ver condensación. Sin embargo, concordando con los radiólogos, esto es solamente un poco de intersticio, y ha dado en un paciente que tiene un volumen torácico muy pequeño, un tórax expirado, con intersticio, no tiene no condensación. Aquí podemos ver una neumonía lobar, ya, alveolar, del citololo superior derecho, en que hay un componente de rango pleural. Y esto nos traduce que dentro de los alveolos hay una inflamación, marcada citoreacción inflamatoria con polimorfonucleares, detritus, etcétera, que comprometen las unidades alveolares. Esto es una neumonía condensante alveolar. Aquí, por ejemplo, esto puede no ser solamente un lóbulo, como acá, que está condensado, pero también hay otras condensaciones en otras partes del pulmón, con un paciente que ya está en malas condiciones, que lo vemos acá un tubo endotraqueal, o sea, está en ventilación mecánica, y aquí una línea, una catéter venosa central, que da cuenta de un enfermo de una magnitud un poco más grave. Aquí les muestro la neumonía del lóbulo inferior. Hay un dato que ojalá recuerden, que cuando hay una condensación que respeta el contorno de la silueta cardíaca, esa condensación es posterior. Lo vemos acá, es una condensación del lóbulo inferior izquierdo, que respeta esta condensación. Si no la respeta, es anterior. Así que esto es una neumonía del lóbulo inferior izquierdo. Aquí una neumonía intersticial, una variada cantidad de elementos intersticiales difusos, que da cuenta de que los alveolos en general no están tan comprometidos, sino que hay engrosamiento del espacio interalveolar del intersticio.
Ahora, como yo les decía, esto no siempre es tan definido. Aquí hay imágenes de intersticio alveolar en esta radiografía, en que puede haber algunas zonas de condensación. Acá hay un intersticio que está mucho más que la zona del lobo superior que el lobo inferior. Hay asimetría. Entonces, aquí hay borramiento del contorno derecho de la cardíaca. Entonces, son imágenes de intersticios alveolares. Tradicionalmente, esto es bastante frecuente en algunos virus, como el adenovirus. Ahora, esto no es una condensación, pero muy importante cuando ves una radiografía buscar esto, sobre todo cuando uno está haciendo diagnóstico diferencial, por ejemplo, una bronquiolitis, ¿ah? En que hay una gran hiperinsuflación, como que la pleura se tiende a arrancar, los espacios, los arcos costales están muy horizontados, los diafragmas muy aplanados, y hay una gran cantidad de aire retroesternal, ¿ah? El típico cuadro de un niño pequeño con una bronquiolitis por virus respiratorio sincicial. Ahora, el manejo de la neumonía en la comunidad pediátrica hay que considerar la situación epidemiológica. Hay que considerar el contacto, la intencionalidad, ¿cierto? Si ya no más virus circulando, hay el Ministerio de Salud tiene lo que se llaman los centros sentinela que nos dan cuenta de la vigilancia epidemiológica para ver qué virus está predominando en la comunidad. Hay que analizar el cuadro clínico, hay que analizar los hallazgos radiológicos, hay que ver todos los exámenes laboratorios que eventualmente cuando estén indicados, cuando se pueda hacer, podemos disponer de ellos. Pero así todo les cuento que generalmente el tratamiento es empírico. Pese a todo esto, el tratamiento generalmente es empírico. Criterios de hospitalización. Por ejemplo, en un menor de 3 meses uno tiende a favorecer la hospitalización. Si hay un rechazo alimentario, si hay una hidratación adecuada, si hay tendencia de hipoxemia, si satura menos de 92, ¿cierto? Si hay sospecha o de un germen, o documentación de un germen resistente, ¿ah? Si hay dificultad respiratoria de entrada, si hay una falta respecto al tratamiento después de 48 horas o si hay sospecha de una complicación, si hay un paciente que tiene una enfermedad de base, si hay dificultad en el acceso al centro asistencial o dificultad para cumplir la terapia en casa. Si hay consultas reiteradas en servicio de urgencia, a mí se me enseñó que en general uno tiene que hacerle caso a la mamá. Puede desconfiar del niño, de que la evolución puede que no sea la que uno espera, pero de la madre, cuando consulta más de una vez, póngale un ojo. Yo siempre he dicho también del personal, cuando está utilizado un niño y hay un personal que no sabe, que tiene experiencia, si a usted le dicen, doctora, doctor, este niño no lo veo bien, por favor, póngale atención, porque muchas veces ellos son bastante sabios y la experiencia hace mucho en esto. Neumonía complicada, hospitalización, ¿cierto? Se empieza por gravedad, por apnea, si hay una falla respiratoria, insuficiencia respiratoria, etc. Ahora, ¿cuáles son los criterios de ingreso a la UPC? ¿Cierto? Bueno, si requiere ventilación mecánica no invasiva o derechamente ventilación invasiva, no tenemos otra opción que la UPC. Si necesitamos monitorización continua ante una falla respiratoria inminente, si hay una inestabilidad hemodinámica o si necesita apoyo de fármacos vasoactivos, ¿ah? Si hay una alteración sensorial dada por hipoxemia importante o hipercapnia, ¿ah? Si satura más, menos de 92 con alto requerimiento de oxígeno, ya es porque necesitamos un apoyo más importante como en una UPC. Es muy importante en el manejo de la neumonía la educación del cuidador respecto a la evolución esperable de la enfermedad y sus eventuales complicaciones, dentro de lo que uno pudiera mantener, pero ya le dije la vez anterior que no tenemos facilidad para predecir qué niño va a ir a una complicación. Un control médico a las 24 horas en un lactante menor de 6 meses y a las 48 en el niño mayor, ¿ah? Por supuesto, estos son pautas que uno puede adaptar de acuerdo al paciente, de acuerdo al conocimiento de los padres, de acuerdo a varios parámetros. Control en caso de agravamiento, por ejemplo, si hay fiebre alta y no responde a la medida antipirética, si hay un compromiso de estado general importante, si hay mala tolerancia hídrica y al tratamiento, no tolera el tratamiento y por eso lo sigue con fiebre, si hay aumento de los signos de dificultad respiratoria, tenemos que estar atentos a eso y enseñar estos signos de agravamiento a los padres. Ahora, las medidas generales, bueno, la dieta, tolerancia, no es un buen momento con una neumonía para nutrir, pero sí para hidratar, buena ingesta de líquido, control de temperatura con las medidas farmacológicas adecuadas, paracetamol, ibuprofeno, etc. En general prefieren paracetamol, el ibuprofeno produce gastritis, produce eventualmente reacción, inflamación de los riñones, cierta nefritis, etc. Prefieren el paracetamol dentro de lo posible. Observar dentro de las medidas generales los síntomas de agravamiento o de alarma, establecer por el padre un plan a seguir, precaución para evitar transmisión cuando se puede, por ejemplo, cuando hay un ambiente hospitalario y no tiene que tratar de tomar las medidas de aislamiento. No están indicados los antitusivos, los mucolíticos ni expectorantes. Y la quimioterapia no es de rutina en el paciente con neumonía de la comunidad. Distinto si ustedes ven en el hospital un niño con neumonía, un niño con cierto daño neurológico, es hipersecretor, eso es otra cosa. Pero en la general no es de rutina en el paciente con neumonía de la comunidad. En los lactantes preescolares el tratamiento antibiótico no se justifica en la mayoría de los casos. Ya hemos conversado en la clase previa que hay una alta prevalencia de virus, sobre todo en menores de 2 años. Hay que considerar la mala evolución del niño y eventualmente la aparición de complicaciones. Como menos antibiótico en general es como lo que uno debería preconizar. En los recién nacidos, ampicilina, aminoglicosio, ¿cierto? O cefotaxima, ¿cierto? Porque considerando los microorganismos del canal del parto. ¿Ah? Recuerden que no se extracciona por el desplazamiento biliar que tiene, por eso se cefotaxima o si no se usa aminoglicosio. En el grupo menor de 3 meses hay que considerar el estado general y la etiología para establecer si lo tratamos bien como recién nacido, como decía, o más considerar un virus, una bordetera, etc. ¿Ah? Una clamilla, etc. Depende del cuadro clínico del niño. En los lactantes, ya de más de 4 meses, hiperescolares con una comunidad sin aspecto tóxico, hay que considerar la amoxicilina y considerar la ampicilina en tratamiento endovenoso o penicilina si es que la condición no permite, la condición clínica niño no permite la ingesta oral. Ahora, neumococo en enfermedad neumocócica invasiva. Esto es muy interesante. ¿Ah? Esto es la vigilancia epidemiológica, la última que hay del Ministerio de Salud, de que les cuento que el neumococo en la penicilina o AMPI, que tiene el mismo efecto, para que vean ustedes meningitis. En meningitis, ya la resistencia, en niños menores de 5 años puede ser
hasta casi 50%, 45,8%. Por lo tanto, obviamente nadie trataría una meningitis con penicilina, ¿ya? Sí, pero en no meningias, ya en los menores de 5 años, la sensibilidad es 96,2% y esto es un número de céfalo al final. La resistencia es 0,5%, ¿ah? 0,5% en menores de 5 años. Y en la cefotaxima, en meningitis, es bastante buena, por supuesto, si la resistencia es cercana al 5% en menores de 5 años, la más alta en este grupo etario que en el resto del grupo etario, ¿ya? Por eso cuando hay meningitis, esto es otro tema, pero si uno sospecha por neumocócica hay que aportar otro medicamento como la banco. Pero la cefotaxima ¿cierto? En cuadro no meningio, la resistencia es prácticamente cero, ¿ah? Es muy baja la resistencia, por lo tanto, a una neumonía neumocócica, la cefotaxima es muy raro que se le escape. Ahora, una redefinición efectuada por el Clinical Laboratory Standard Institute 2008, los puntos de corte para cierta la susceptibilidad in vitro y la resistencia al estreptococo, neumonía, penicilina y amoxi. Considerando eso, considerando la sensibilidad de nuestro medio por la sensibilidad de neumococo, lo que le acabo de mostrar del ISP, del Instituto de Salud Pública, se hizo un análisis de literatura de trabajo, revisiones, guías clínicas internacionales, etcétera, considerando además que la amoxicilina tiene una acción antineumocócica que es superior cuando es sensible a otro macrolio basal o cefalosporina orales de primera generación, es que en 2019 en Chile, la Sociedad Chilena de Infectología saca esta recomendación de la amoxicilina en dosis de 50 miligramos por kilo cada 12 horas por 7 días y evaluar la respuesta a las 48 horas desde su inicio. Sin embargo, ¿esto será así 7 días? La verdad es que vamos a ver en el tiempo, porque ya hay publicaciones como esta en países de altos ingresos que hablan de 3 a 5 días, y en esta publicación reciente del Clinical Infectious Disease y esta del Pediatric del 2023, en que habla también de tratamientos más aportados. Sin embargo, cuando uno establece esto, ya les dije la clase anterior que los criterios diagnósticos son variables, por lo tanto, no siempre podemos aplicar lo que está en una latitud en otra latitud. De pronto, no hay bases como para sustentar ahora un tratamiento más aportado de los 7 días que son los tradicionales. Tenemos que estar atentos a las recomendaciones que se puedan dar en el futuro. En lactantes con aspecto tóxico se fue de tercera generación, en mayores de 5 años la moxi, los macrólidos, si uno está sospechando la citromicina especialmente, si uno sospecha neumonía típica, en la neumonía grave del escolar y adolescente, penicilina o cefalosporina se puede asociar a macrólidos, ¿ya? Si el paciente ya tiene antibióticos previos, considerar el más amplio espectro de antibióticos. Y esto es importante, no depender de la resistencia a beta-lactamasa, la asociación de ácido clavulánico nos aporta beneficios adicionales, salvo en neumonía neumocócica, salvo que uno esté hablando de otra etiología, como la influenza, la paraxela y niños no vacunados, que lamentablemente los grupos antivacunas han provocado que hay un grupo de niños que están vacunados que, por ejemplo, la influenza tipo B, ya puede tener neumonía, pueden tener incluso meningitis, laringitis, hasta epiloditis, ¿no? Y eso lamentablemente no lo veíamos, pero con los niños vacunados eso podemos verlo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para una infección por neumococo persistente? ¿No? La edad menor de 2 años, asistencias a la cuna y jardines, uso reciente de antibióticos en menores de 3 meses. Miren, nivel socioeconómico alto, y esto es antiguo, que esta parte la saqué de esta publicación de la doctora Priscila Prado, que es parte nuestra del hospital, en el cual describió que el grupo socioeconómico alto tenía mayor resistencia a la infección neumocócica resistente, probablemente con más uso de antibióticos. La otitis media aguda recurrente, enfermedades previas, especialmente el VIH, hospitalizaciones e infecciones intrahospitalarias. Eso, con antecedentes de esto, tenemos más frecuencia como factor de riesgo de infección por neumococo resistente. Como yo les decía, complicaciones, bueno, podríamos hacer una clase de complicaciones, pero yo les quiero mencionar solamente, ya tenemos el pleural, el empiema, neumotórax, absceso pulmonar, fístula broncopleural, neumonía necrotizante, síndrome de distrés respiratorio agudo, foco a distancia, como metástasis infecciosa a distancia, síndrome síndrome inflamatorio sistémico, la respuesta inflamatoria sistémica, la sepsis y el síndrome hemolítico urémico. Sí es cierto, por supuesto, no lo podemos comparar con la Escherichia coli hemorrágica, pero existe el CHU por neumococo. ¿Ah? Eso no es tan frecuente, pero se ve en nuestro medio. Miren, flor neumonía izquierda, aquí ustedes pueden ver, ¿cierto? Una neumonía, una gran condensación que se inunda el broncoderma aéreo y una gran ¿cierto? Complicación pulmonar, pleural, ¿cierto? Un gran derrame al lado izquierdo. Acá podemos ver una telestasia que se caracteriza de ser la telestasia en la disminución de volumen, muy nítida, ¿ah? De contracción de volumen, aquí una telestasia del volumen inferior izquierdo. ¿Ah? Esto puede ser complicación, se tapa, ¿cierto? El lumen y se absorbe el aire posterior, distal al lumen, ¿cierto? Y se puede provocar una telestasia. Acá tenemos un neumotórax, un paciente que está evolucionando con una neumonía importante, ¿ya? Y se provoca acá un neumotórax. Esto que está acá, que se nos ve también probablemente, el pulmón, que está se chubascado, por así decirlo, y que acá es aire, y esto se tiene que tratar con un tubo pleural. Una neumonía abscesada, aquí tenemos una neumonía del lobo izquierdo, ¿cierto? Que está con un absceso empezando ahí. Complicaciones. Un absceso pulmonar en el lobo superior derecho que ya está. En general, el manejo del absceso pulmonar es bastante conservador, el tratamiento médico, salvo excepciones, salvo que no haya respuesta, que esté muy pegado a la pared, que se puede hacer alguna punción con los radios intervencionistas como para ordenar. Pero en general, el concepto de una neumonía, de un absceso pulmonar, una neumonía cavitada, en general es un tratamiento más conservador. Esto es una neumonía redonda, ¿ya? Que como ven, yo les dije, cuando respeta ¿cierto? El contorno izquierdo, en este caso de la silueta cardíaca, es posterior. Pero nosotros no tenemos que analizar solamente la radiografía, tenemos que ver el contexto clínico, ¿ya? ¿De qué se trata? ¿Está con fiebre, etcétera? Porque este paciente en general, en particular, no tiene nada infeccioso neumónico, sino que es una quiste de que se ven acá, ¿cierto? Esto es la imagen de quiste de que se vio en la tomografía.
No es tan frecuente ahora, pero aún se pueden ver los kits diabéticos. Bueno, tal dentro de las complicaciones. Este es un niño que nos tocó ver hace un tiempo en un turno que tuvo esta imagen que a todos les llamó la atención. Cuando lo vimos, resulta que lo que nos llamó la atención es que aquí había aire, ¿no? Aire que no se ve muy bien. Lamentablemente, esto es más difícil de verlo con las digitales, con las fotografías digitales, porque uno con la placa uno podía ver a través del sol, la luz, una ampolleta, y podía más fácilmente hacer el diagnóstico. Pero afortunadamente se le puso el tubo pleural y toda esta pseudocondensación que era el pulmón que estaba ofuscado, se expandió. Y acá ven ya con su tratamiento. Acá, por ejemplo, tenemos este paciente que tiene un compromiso que no respeta el contorno derecho de la cieta cardíaca de una atelectasia del lóbulo medio, que es anterior. No respeta eso, es anterior. ¿Ah? Esta es una niña que en realidad tiene muchas atelectasias, este le llama crónico y tenía hidroatelectasia. Pero se muestra para mostrarle este compromiso de respetar no, el contorno de la cieta cardíaca. Es muy importante cuando ustedes vean una radiografía, como decía al principio, tener sistematizadamente ver toda lo que van a ver, tanto en la axila, los aires, el aire subdiafragmático, las pleuras, etcétera. Y aquí un niño que tiene una infección respiratoria aguda por virus respiratorio sincicial de forma importante, ¿cierto? Con una neumonía viral. Sin embargo, si uno ve la vía aérea, se da cuenta que aquí hay algo extraño, hay algo extraño. Y esto es una sonda nasogástrica que se puso de forma inadecuada, que no en el pulmón. Afortunadamente, en este caso no pasó nada porque le tomamos la radiografía inmediatamente. El radiólogo informó que tenía, el radiólogo le bajó un interno a tomar los rayos, ¿cierto? Al hospital, porque estaba delicado el niño, pasó a radio inmediatamente a hablar con el radiólogo lo primero que ve esta radiografía es, oye, hay una sonda. Así que no alcanzó a ocuparse de ningún mayor compromiso, así que esta sonda no se utilizó afortunadamente, así que Dios es grande. Pero para que, lo que quiero comentar es que siempre fijarse en lo que es, ¿cierto?, la vía aérea, entre otras cosas, la radiografía, y no solamente irse al grano por la condensación que puede tener acá. Prevención, no, lo más importante, ¿cierto? El Programa Nacional de Inmunizaciones nos protege sobre esto de neumonía, neumococo, hemófilo influenza, la varicela pertussis. La vacuna antigripal en un menor de 6 meses, hay que vacunar a los padres, niños y cuidadores de niños pequeños, el niño de alto riesgo palivizumab, ¿cierto? Ahora entrar otro anticuerpo este año contra PRS, hay que esperar las directrices del Ministerio de Salud al respecto. Que el palivizumab en los prematuros está demostrado que previene ciertas utilizaciones por el PRS. Hay que fomentar la lactancia materna, evitar el buen tabaco y otros contaminantes, el lavado de manos, colonizarlo, retrasar el ingreso dentro de lo posible a la vacuna y en ese sentido el plan natal prolongado ha cumplido un rol importante al respecto. Bueno, eso es lo que quería contarles en cuanto a neumonias, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención, también les dejo la bibliografía y nos veremos en la próxima oportunidad. Chao, chao.